Y lo vamos a hacer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Lo que vamos a leer es relativamente corto, hermanos. Esperamos que lo leamos todos porque es solamente un rengloncito. Capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 22. Solamente eso es lo que vamos a leer. Así que nos ponemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, y dice la palabra del Señor: absteneos, vamos hermanos, leamos, absteneos de toda especie de mal. Y subraye toda. Eso toda, hermanos, significa o implica todo. Y especie significa cualquier índole. Oremos al Señor. Padre, esta mañana, Señor, venimos delante de su presencia, agradecido, Dios mío, primeramente por este día, por la bendición de la vida, la salud. Gracias porque ha movido, Señor, el corazón de sus hijos, de su pueblo, para poder estar presentes en este lugar. Gracias, Dios mío, porque si no fuera por su gracia, su misericordia, quizás no pudiéramos, Señor, pero aquí estamos, Padre Santo, algunos quizás con dificultades en su salud, pero aquí hemos venido, Señor, a la fuente donde hay salud, donde hay vida, donde hay esperanza, Padre. Por eso esta mañana declaramos una mañana de bendición para su pueblo, declaramos una mañana de bendición, Señor, para sus hijos, y que nadie, Señor, se vaya sin nada, sino que podamos llevar una bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, esta mañana que usted pueda ministrar esta palabra, Señor, usted pueda traer ese aliciente espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, háblenos, Señor, dennos el consejo que necesita nuestra alma, nuestro corazón. Edifícanos, Señor, a través de su palabra. Fortalece al débil, levanta al caído, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda artimaña del enemigo, todo pensamiento contrario, Señor, lo echamos fuera y declaramos que este momento, Señor, tú puedas, Padre, tomar el control total de este lugar y de cada mente y de cada corazón. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, esta mañana bendecida en todas las áreas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Yo creo, amados hermanos, que todo ser humano llega en un momento de su vida a conocer y a distinguir entre lo bueno y lo malo. En primer lugar, desde niño, hermanos, sabemos nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Pablo, cuando escribe en la carta a los Romanos, allá en el capítulo 3, en el verso 23, dice que por cuanto todos pecaron. Es decir, la maldad es algo que ya está y que ya viene en el paquete de cada ser humano, de cada vida. La maldad es algo que se transmite a través de los genes y que quiera o no quiera el hombre que el mal exista, va a existir. Por eso es que el final de todos los males será hasta que el padre de lo que es la maldad sea prácticamente echado en el fuego, donde también estarán todos sus seguidores,
y donde también estarán todos los impíos, y como dice en su palabra, y todos los que hacen maldad. Hasta que no llegue ese momento, mientras ese momento de destrucción total de parte de Dios acerca de los malos y del mal, hermanos, el mal va a existir. Y va a existir, fíjense, uno dice, a veces uno se admira cuando ve actitudes en los niños, que uno ya ve que ya eso, lo que están haciendo, ya no es tan bueno. Y uno llega a veces como a celebrarles. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se ha fijado que cuando un niño, especialmente un hijo de inconverso, dice una mala palabra y viene la familia, los tíos y le celebran? El que haya insultado a su hermanita, o el que le haya rompido el labio, o el que le haya, hermanos, hecho algún mal, algún pellizcón o qué sé yo, y viene la gente y se lo celebra. Entonces, y los niños comienzan a percibir que lo que están haciendo de alguna manera causa daño en una persona, pero que también causa alegría en otras. Y ahí, hermanos, nosotros podemos ir percibiendo que la maldad es tan real en el origen del hombre desde niño, y todos los hombres, cuando ya llegamos a tener conocimiento, por ejemplo, en edades que ya uno sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, como Manuelito, como aquí tenemos gente que hermanos, como los niños que están en escuela dominical, y donde se les está enseñando que el mal existe. Es decir, nosotros no podemos negar que el mal existe. Tampoco podemos, hermanos, decir que en la iglesia no hay males y que no hay personas que el mal se refleja en ellos. No. De hecho, tenemos que enseñar que el mal es real, que el mal existe, pero que también existe, para contrarrestar todo esa especie de mal, existe lo bueno, existe el bien, eso es una procedencia natural de Dios. Pero allí en medio, hermanos, estamos nosotros. Por eso es que dice la palabra del Señor, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ya sabe lo que es lo bueno y lo malo, allí es donde empieza, hermanos, la decisión de qué hacer, o qué nos conviene hacer, o qué no nos conviene hacer. Pero sobre todo, si no nos conviene, ahí hay dos cosas. Que uno es que primero estamos desagradando a Dios, y la otra es que todo, oiga esto, toda especie de mal causa daños irreparables en la vida de las personas. Hay gente que ha sido dañada a causa de algún tipo de mal, y esos daños, hermanos, a veces, claro, Dios los perdona, esos males que pudieron haber causado un daño, pero hay cosas que ya son irremediables, que ya no tienen. Por ejemplo, el que una jovencita, por ejemplo, haya sido seducida y haya perdido su virginidad, yo le pregunto, ¿podrá recuperar eso? No. O otra, la dignidad. No se puede. Son daños que quedan plasmados para toda su vida. ¿Y qué lo causó? Un mal. Ahora yo le preguntaría, ¿por qué, por ejemplo, la gente miente? ¿Por qué los niños mienten? Los jóvenes mienten, los adultos mienten. Porque ellos quieren sacar una ventaja a través de una mentira. Pero yo le pregunto, ¿de dónde proviene la mentira? Del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y esas actitudes, hermanos, son bien comunes. Hace una semana, al llegar del templo,
a la casa, escuché que a una hija de una vecina la habían castigado y estaba llorando así como lloran sus muchachitos, sus muchachitas cuando llegan a la casa y las castigan, ¿verdad? Ese es un mar de llanto y estaba aquella mujer que deshecha y yo dije, ¿se murió alguien aquí o qué habrá pasado? Y se oía aquel gran sentimiento con lo que lloraba. Y bueno, entré a la casa y solo supimos que la habían caiteado duro, le habían dado una buena tundiza con zapato, con todo lo que hallaron y le habían dado, pero no sabíamos por qué. Pero como cuando uno vive cerca, ¿verdad, hermano? Se entera de todo. Entonces nos dimos cuenta que ella, la niña, está yendo al 2º año de bachillerato. O sea, ya es una persona que razona, que conoce, que sabe lo bueno y lo malo. Y es cristiana. Es cristiana, que esto es lo bonito. Pues sí, de inconversos yo no me asusto ni me asombra, pero de cristianos. Entonces ella tiene su cuenta, como todo mundo tiene una cuenta de Facebook. Y la mamá lo sabe, la mamá, el papá, sus hermanitas. Entonces, ¿hay algún problema con eso? No hay ningún problema. Es más, su misma familia ve fotos de sus amigos, de sus familiares, que supuestamente es uno de los beneficios que trae ese tipo de cuentas de redes sociales. Pero ahí es donde aparecen las cosas, los peros. Tenía otra cuenta clandestina, sin foto, con otro nombre. Ahí se llamaba Lucrecia. ¿Para qué usaba la cuenta clandestina? Y ahí es donde uno se va enterando, porque tenía un noviazgo escondido. Habían tardanzas de la escuela, del instituto, a su casa, sin explicaciones. No había modo de saber el por qué. Habían tareas que ir a hacer por allá. Pero ellos, y como los padres son curiosos y saben que esas cuentas existen, ellos revisaban su cuenta y no encontraban nada. No encontraban nada anormal. Pero yo no sé cómo le hicieron, esos sí son del FBI, y comenzaron a indagar a modo de sacar, mire hermanos, lo escondido. Diga conmigo esta mañana, lo escondido, lo oculto, lo tapado. Y que van descubriendo que tenía esa otra cuentecita. Y que van leyendo los mensajes, mi hermano. Que Lucrecia le mandaba allí, por medio de ahí. ¿Sus padres lo sabían? No. Probablemente sus amigos tampoco. ¿Quiénes lo sabían? Ellos y Dios. Ahora, ¿merecía que le pegaran la tundiza? No, si se la sonaron, hermano. Se la sonaron. Pero ¿sabe algo? La madre canta en el coro de la iglesia. Todas las mañanas, día domingo está en el coro. Su hija también es cristiana y ella es una hija del Señor. Evangeliza. Pero ahí está lo oculto, lo escondido, lo que nadie sabe. Y como todo sale a la luz, ¿verdad, hermano? Ahora, claro, cuando le preguntaron, ella negaba todo. Pero fíjese que aquí es donde se traen las pruebas.
Y le decían, es que tenemos pruebas, o sea, aunque lo negues, la prueba está. Y no se ha fijado que hay personas que son así, que uno casi les está diciendo, mira, tenemos pruebas. No, pero es que no es cierto. Diga conmigo, lo oculto, lo tapado, lo escondido, Dios lo destapa. Dios lo descubre. Eso no se queda así, hermanos. Tarde que temprano, y fíjense que entre más encubrimos, más problemas causa. Todos esos tipos de males. Por eso, amados hermanos, al conocer la realidad de que el mal existe y que existe desde la vida de los niños, el proverbista escribe en el Proverbios 22, verso 6, instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Esos niños que ponen carita de angelitos en la iglesia, esos niños que ponen carita de angelita fuera de su casa, los viera en su casa, hermano. Algunos ya traen sus colitas. ¿Y quiénes son los únicos que saben el proceder de estos niños en la casa? Sus papás. Sus papás. Y mire, hermanos, la primera clase, la primera dirección que estos niños, o la primera instrucción que estos niños reciben, no la reciben en la escuela. Estamos hablando de los hijos de cristianos. Deben de recibirla en la casa. Enseñarles que el mal existe. Enseñarles que las palabras vulgares que encuentran o que escuchan en la escuela son reales. Pero que un cristiano ya no participa de ello. El buen ejemplo, amados hermanos, empieza en la casa. En la iglesia se les puede ayudar. Yo sé que los maestros, hermanos, hacen lo posible por ayudarlos. Mientras ellos están enseñando, quizás los niños, hermanos, uno aparentemente ve que no perciben, pero algo perciben, algo reciben ellos ahí. Por eso hemos considerado que de una edad cierta, hermanos, para acá, pasen adentro del templo, porque se cree que aquí pueden quizás obtener un poquito más de conocimiento de la palabra, aunque hay unos que todavía andan despistados. Yo me he fijado aquí que hay unas muchachitas que andan de los 12 para arriba y en la hora de las oraciones, por ejemplo, se ponen a platicar. Yo he visto unas que en la hora de la oración de las ofrendas se ponen a como a estar chistando ahí y se codean. Estos todavía no han entendido, pero hay algo importante que están haciendo los padres y es traerlos. Eso es interesante. Ya pronto el Señor va a hacer que entren en razón. Ya pronto el Señor va a hacer que entren en el conocimiento de que lo bueno le trae buenos beneficios a las personas y que lo malo le causa males a la persona. Por eso dice la palabra, absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal causa daño a las personas. Por eso es que este mundo está como está. ¿Cuántos creen que este mundo está, hermanos, plagado de maldad? El respeto se ha perdido. La cortesía se ha perdido. El amor ya ni se diga. Eso ya no existe, hermanos, allá afuera. Con que ya casi ya no existe en la iglesia. Creyentes, cristianos, convertidos, bautizados y que casi hablan en lengua
y no se llevan muy bien, no se hablan, se caen gordos o gordas. Este mundo está como está. Yo le pregunto, hoy que es día de elecciones, ¿quién cree en los políticos? Si uno va a votar, porque en la palabra de Dios dice que hay que sujetarnos a las autoridades, pero que uno cree confiadamente, que uno espera que lo que uno desea se cumpla, eso no va a pasar. Por eso está el mundo como está, a causa de la maldad. La maldad ha crecido, hermanos, sin control. Los políticos mienten, los gobernantes también. Los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer. José, cuando tomó, hermanos, el liderazgo en Egipto como gobernante de Egipto, las cosas cambiaron, pero porque era un hombre de Dios. Pero estos hermanos, estos no saben nada de Dios, y por eso ellos piensan en sus propios beneficios. Ellos solamente van a cumplir con dizque las leyes. Y lo único que yo encuentro, la única diferencia cuando un hombre gobernante de estos países sale, hermanos, de ese compromiso que asumen, lo único que yo veo de diferencia en ellos es que salen más ricos. Eso es todo. Que entraron todos arruinados y salen, hermanos, con dueños de mansiones, dueños de vehículos, negocios, empresas y toda la cosa. Eso es todo. Marco sigue siendo el mismo. Al contrario, más arruinado cada día. Pero no en el sentido espiritual, ¿verdad? Sino, pero es por lo mismo. La maldad ha corrompido, hermanos, las mismas autoridades. ¿Usted cree que es bonito pasar por México, hermanos, y que cada puesto de policía que haya te quiten 200 pesos, 300 pesos? Que ahí se le pone como mordida, así le llaman ellos. 200, 300 pesos, y si no te arman una de problemas que hasta la cárcel puedes ir a dar. Entonces te están chantajeando ahí, y eso pasa de aquí para allá y también de allá para acá. Autoridades corrompidas. En El Salvador aún hay también policías que te quitan tus $50 para no ponerte una esquela por una cuestión que hiciste mal. Pero también el hombre se presta para eso, para hacer que el mal se prospere, que el mal avance y el mal se multiplique. Y hoy, hermanos, está tan corrompido todo, aún hasta la misma familia. Abuelos sinvergüenzas que toquetean a las niñas, a las nietas. ¿Usted se ha enterado de algún caso alguna vez? Yo sí, de 2 o 3 casos. Los abuelos. Por eso es que yo no confío ni en mi abuelita, mi hermano. No, pero yo le digo en el sentido de dicho. O sea, uno no puede confiar en cualquier persona. Hay gente tan confiadas que le dejan el niño a la vecina. En los Estados Unidos, que es un país de leyes, hermanos, maestras han abusado de niños o maestros de niñas. ¿Qué no sucederá en El Salvador? Sobre todo cuando hay cipotas que no se saben ni siquiera el abecedario, y que lo único que de la forma de poder cruzar los exámenes es a través de una rinconada por ahí en una aula. Hay maestros que se aprovechan de eso, y hay alumnas que les gusta también. Así, en ese mundo vivimos. En ese mundo estamos, y estos males que están en nuestro alrededor a veces alcanzan hasta la misma iglesia, hermanos. ¿Alguna vez usted se ha enterado que han habido pastores malosos
diáconos malosos, pervertidos, sinvergüenzas, descarados, carachipe. Han habido, hermanos. Han habido unos creyentes que han salido con unas cosas que ni los mismos inconversos las han hecho. ¿Pero por qué? Por el mal. Por eso el tema de esta mañana es abstenerse de toda especie de mal. Y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, primero él habla acerca de la venida. Si usted lee ahí desde el capítulo 4, usted va a encontrar que Pablo les menciona acerca de cómo debe de ser el proceder del creyente que agrada a Dios. Luego está hablando acerca de su venida, y luego Pablo comienza a exhortar a los hermanos. Pero cuando llega a este punto, allí él dice que hay que mantenernos con ese espíritu encendido, con un gozo en la vida del cristiano, estar orando sin cesar, no apagar al espíritu, no menospreciar las profecías. Es decir, todo lo que Dios da y da para la iglesia es bueno, pero luego dice Pablo que hay que examinarlo todo, retener lo bueno, y luego dice: absteneos de toda especie de mal. Pero yo subrayo ahí eso de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de males. La maldad se ha multiplicado hoy en estos tiempos. Toda especie de mal causa daño a las personas. Hermanos amados, por eso hoy, ¿a quién le extraña que los mismos comerciantes roben? Que los mismos que comercian quizás con la leche les echan ahí leche adulterada. 2 tazas de leche por 4 de agua. ¿A quién le extraña que a la cuajada le agreguen un poquito de masa? Y usted se lleva, hermanos, aquel bocado a la boca y usted siente aquello un poco raro. Todo eso es maldad. Ya las pesas no pesan cabales, le ponen un asunto ahí para que pese otra vez lo oculto, lo escondido. Allí está. Toda especie de mal causa daño aún a los cristianos. Por eso hay malos cristianos. Por eso, hermanos amados, hay malos hijos de cristianos. Hemos sabido de hijos de pastores que son pandilleros y que rentan a los mismos miembros de la iglesia del pastor, papá. Sí, hermanos, aquí en la misma región de Usulután. Y probablemente estos hijos de esos hermanos sean los que participan en la obra del Señor, tocando instrumentos. Entonces el evangelio se ha dañado a través de la maldad de los hombres. Toda especie de mal causa daño a los cristianos. Fíjese lo que dice en 1 de Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo. En el capítulo 4. ¿Cuántos creen que hay creyentes que dan mal ejemplo, hermanos? Cuando Pablo le escribe al joven Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Es decir, no podemos omitir que el mal existe, pero nosotros los creyentes hemos sido llamados a marcar la diferencia. No negamos que el mal persigue a la juventud, no negamos que el mal persigue a la niñez, no negamos que el mal persigue a los ancianos, hermanos, a todas las edades. Ese no anda haciendo distinciones. Pero la palabra sí nos manda a que seamos ejemplo de los creyentes. Y cuando dicen palabra es lo que nosotros decimos, lo que nosotros comentamos, lo que nosotros hablamos, pero también él agrega que seamos ejemplo en conducta. El proceder de nosotros debe de ser contrario al que practican, hermanos, los malignos, los que practican la maldad. Por eso es que debe de haber una diferencia en nosotros. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, hermanos, el ejemplo de Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 52, habla la palabra del crecimiento de Jesús. Esto es importante para los padres y para los niños que tenemos acá, porque Jesús fue niño, Jesús fue joven, Jesús fue adulto mientras estuvo aquí en la tierra, pero encontramos que Lucas describe a Jesús en el versículo 52 del capítulo 2, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y él estuvo en medio de este mundo malo, en medio de este mundo de pecado, de maldad. Pero ¿cómo fue el crecimiento de Jesús? Es diferente. ¿Podemos captar eso, hermanos, nosotros? Nuevamente repito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y uno bien sabe cuando va a cometer una locura, hermanos. Ahí están las antenitas del Espíritu dentro de ti diciéndote, no es correcto. ¿Para qué te vas a esconder? Otra vez, lo escondido, lo oculto, lo tapado. La pregunta es, ¿por qué se esconde? Porque sabe que es malo. Vaya, ¿por qué se escondió Caín después que le quebró la cabeza a su hermano? ¿Por qué se escondió la pareja cuando pecó Adán y Eva? Y la voz del Señor dice que se oía allá en el jardín del Edén, Adán, Adán, ¿a dónde estás? Dios no le estaba preguntando porque no sabía o porque andaba jugando a las escondidas, no, él sabía dónde estaban, pero quería saber. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Es que tuve miedo. ¿Por qué se esconden los creyentes cuando van a hacer algo malo? Porque tienen miedo. ¿Por qué se ocultan las cosas? Porque se tienen miedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, cuando eso, hermanos, ocurre, el único que se lleva el problema más grande en su propia vida es la misma persona. ¿Quién es el que causa la tristeza? El mal que uno mismo se buscó. Por eso a mí me encanta aquel creyente que después que comete su error no anda culpando a la gente. Ahí sí apoyo las palabras o la forma de ser del hermano Alcides en su testimonio. No sé cuántos los han escuchado, pero cuando él se salió, él no anduvo culpando a la iglesia, hermano.
Nunca anduvo diciendo que por culpa de la iglesia, por culpa de fulano, porque hay gente que así es. Nomás se salen y ellos mismos fueron los causantes del problema y dicen, a todo mundo culpan. La iglesia, los sugieres, el proceder de fulano, el proceder de mengano. Y los únicos problemáticos somos nosotros mismos. Hay personas que dicen, me voy de la iglesia porque aquí hay malas, allá yo no oigo decir nada. Sí, pero ahí vas tú. Y el mal está en la persona, no está en las paredes, no está en el lugar, no está en el terreno. El mal está en nosotros, hermanos. Y las concupiscencias nacen de nosotros. Allí está en saber hacer lo bueno o hacer lo malo, en la decisión. Toda especie de mal causa daños irreparables. Por eso el consejo de esta mañana es abstenerse de toda especie de mal. Toda. Si quieres vivir feliz, ¿a cuánto les gusta vivir felices, hermanos? ¿Ya no se meten en problemas, pues? Especialmente con Dios. Mire, las tristezas más grandes de un creyente es cuando tiene problemas con Dios. Cuando tiene problemas con una persona, pues allí lo que falta es humillación y decir, hermano, reconozco que te fallé, te ofendí, aquí vengo, perdóname. Y de alguna manera se arreglan las cosas. Pero cuando se tienen problemas con Dios, causa una tristeza que, hermanos, no se puede evitar. La clave para vivir felices, como todo buen cristiano desea, y esa la encontramos en Primera de Pedro. Capítulo 3. Mire, sin tomar en cuenta todos los males que nos rodean y que tenemos nosotros como seres humanos, aún en nuestro país, ¿cuántos aman la vida? Sin tomar en cuenta, a pesar de todos los males, ¿cuántos aman la vida que tienen, hermanos? Aunque no nos vaya muy bien, aunque no hayamos nacido tan agraciados, tal vez no tenga los ojos azules que quisieras, tal vez no tiene la nariz de semilla de marañón como quisieras, porque en vez de salirte así respingadita para adentro, te salió encurvadita para afuera. Tal vez no tengas tal vez no tengas las pestañas que te topen a las cejas. Tal vez te topan aquí abajo en la mejilla. Tal vez tu sonrisa no sea con camanance, que se te hace hoyito, sino que se te inflan los cachetes. Pero ¿cuántos aman la vida como Cristo se las ha dado? Miren lo que dice Pedro en el capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos a pesar de males, hermanos. Porque mire, aquí hay que saber distinguir una cosa. Una cosa es la vida con Dios y otra cosa es la vida sin Dios. No saben igual los frijoles sin Dios que con Dios, hermano. Yo no sé por qué. Es decir, nosotros podemos ser pobres, que no tengamos carne, que no tengamos, hermano, todas esas cosas que comen solamente los que van a super selectos.
Pero hay una cosa, que las cosas con Dios y en Dios saben buenas. Por eso dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. ¿Por qué toca Pedro el tema de la lengua y del freno? Y la noche de la vigilia mencionaban el freno, el cabestro, que es para los burros, para el caballo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la lengua es un gran problema que causa grandes males. Hay creyentes que no roban. Hay creyentes que no matan. Hay creyentes que no causan males, hermanos, pero tienen una lengua. Hay hombres que son de apariencia humilde. No hablan en público. Parecen mosca muerta. Pero cuando tienen la oportunidad de sacar la lengua, causan males. Y la palabra dice que la lengua es capaz de quemar ciudades completas. Y cuando hablamos de lengua, hablamos de chismes, de llevar y traer cosas, de hermanos, de hacer contiendas, por ejemplo. Fíjate que de ti dijo Julano de tal esto y lo otro. Fíjate que el otro dijo esto de ti, dijo esto y lo otro que le había dicho Julano. ¿Qué es lo que está en juego ahí? La lengua. Algunos le llaman lengua de sapo porque es larga, porque aparentemente no tiene, pero cuando la saca son 2/4 la que mide. Entonces, eso es un causal de males. Y dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Hermanos amados, en este sentido, mire, no hay que ser tan metidos. Hay personas que son metidas, hermano. Pero fíjense, a veces andan de metidos, no para ayudar a algo, sino que para perjudicar más de lo que ya está. Ay, ¿y cómo está? ¿Y cómo habrá salido el caso aquel? ¿Qué? ¿Quieres que te contemos para que ores o ayunes o qué? No, es que quiero saber porque por el bien de la obra. ¿Cuál bien? Por el chisme será. Y dice, y sus labios no hablen engaño. Por eso dice, apártese del mal y haga el bien. Ahí la palabra nos manda a apartarnos del mal, a separarnos del mal. Usted sabe cuando algo va a ser malo, hermanos, ahí tenemos una decisión que tomar, si entrar o no entrar. Porque es que aquellos creyentes huían del mal. No era por miedo, no era por cobardía, era por temor a Dios, 1, y 2, para no meterse en problemas. Porque es que hay creyentes que tienen unos problemones, hermanos. ¿Por qué? Porque han abrazado el mal. O el mal ha sido parte de sus vidas y los ha apartado de la gracia de Dios. Por eso dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígale. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, oiga esto, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen
el mal. El rostro del Señor está contra. Quiere decir que en vez de estarte viendo, no te está viendo en ti. Es decir, no en el sentido de ver que no sepa lo que tú haces, sino que ya no tiene trato contigo, pues. Y ahí dice, la sugerencia es apartarse del mal. Evitemos el mal y seremos familias felices. Evitemos el mal y seremos una iglesia ejemplar. Evitemos el mal. No se van a escuchar rumores malos, pecaminosos, sospechosos. Evitemos el mal. Pero fíjese que en la vida del creyente, para evitar el mal, eso es algo que es muy propio y personal de cada persona. Yo le puedo estar diciendo esto, pero si usted no quiere, no lo va a hacer. Hoy mismo, al salir de aquí, usted puede ir a hacer lo que usted quiera. Lo que yo quiera. Todos somos libres para hacer. Pero, ¿qué le conviene hacer? En la Biblia encontramos el final para ambos, tanto para los que hacen maldad y para los que hacen el bien. Y eso no lo va a encontrar más específicamente que en el Salmo 37. Ahí está hablando, hermanos, de ambos, de los buenos y de los malos, pero sobre todo del final de ellos. Por eso dice el Salmo 37, verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, es decir, de los que causan mal, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Verso 3, confiad en Jehová y haz el que, hermanos, el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso es que mire, andar en Dios es hacer las cosas bien y todo le va a salir bien. Deleitarse en Jehová, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y usted va a encontrar todo el capítulo 37 que habla de eso, los que hacen maldad. Verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En el verso 25, el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Verso 27, apártate del mal y haz el bien. Así va a encontrar usted. El consejo de esta mañana es sencillo y yo ya terminé. Hacer el bien. Y nuevamente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mire, hermano, a veces las clases allá en las escuelas son bien complicadas y no las entendemos. Pero los mensajes del Señor no son complicados, son sencillos. ¿Sabe quiénes complican el mensaje del Señor? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que ponemos duda a lo que Dios nos dice. Nosotros mismos somos los que le ponemos duda a las manifestaciones de Dios. El consejo para nuestras vidas llega a tiempo.
Dios nos ha venido hablando a través de diferentes maneras, diferentes formas. ¿Hemos hecho caso o no hemos hecho caso? Eso ya es problema nuestro. Dios no deja de ser Dios si nosotros nos portamos mal o nos portamos bien. Dios no cambia. ¿Quiénes somos los afectados? Somos nosotros. ¿Quiénes somos los que lloramos cuando tenemos el gran problema? Somos nosotros. ¿Quiénes nos lamentamos? Somos nosotros. Dios no pierde nada, hermanos. Ahí está el consejo. Todos los días. Ahí está el consejo de la palabra del Señor. Las revelaciones, hermanos amados, yo les pido que cuenten sus revelaciones. Dios habla a través de algunas personas y no lo cuentan por pena. Tenga cuidado, oiga, si usted se queda con esos tipos de mensajes. Le va a demandar el Señor. Y le va a decir, ¿te acordás que yo te puse una revelación que se la contaras a mi pueblo? Y no se la contaste. O pueden haber mensajes específicos para una persona. Dios nos está advirtiendo, Dios nos ha venido hablando, Dios nos ha estado tocando. Y todo va en la dirección de que nosotros hagamos el bien. Cerremos nuestros ojos. Digámosle gracias a Jesús. Aunque vivimos en tiempos malos, y quienes nos rodean sean malos, aún tu palabra dice que en los últimos tiempos la maldad crecería desmedidamente, pero también dice tu palabra que la gracia tuya aumentaría también. Padre, da esa gracia a nosotros, a tus hijos, que podamos, Señor, discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, que hagamos caso a tu palabra y evitemos el mal si queremos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, ayúdanos a que seamos hijos tuyos y que tengamos, Padre Santo, esa sabiduría, Señor, de cómo conducirnos en nuestros caminos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta mañana que nos has regalado, y gracias por todo lo que nos has permitido, Señor, esperando que tu presencia sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bendito, Señor. Así dejo a mi hermana. Bendito Jesús. Hermanos, he pasado acá porque realmente no se han completado las 24 horas de oración y